tampoco, y es la tercera tentativa de modernización la que tuvo éxito. Pero, ¿qué entendemos por modernización? Lo que yo entiendo por modernización es el mejoramiento de las prácticas productivas. Este es el secreto mejor guardado en el mundo del mezcal. La revolución mezcalera es fruto de la articulación de dos transformaciones. Una transformación material que cambió la calidad intrínseca del producto. El producto en sí mismo posee cualidades sensoriales, organolépticas, que antes no se expresaban adecuadamente, ¿sí? Gracias al mejoramiento de las prácticas de fermentación y de destilación, y gracias a las asistencias técnicas, hablaremos más en detalle. Y esta transformación material se articula con una transformación simbólica que cambió la percepción social del mezcal. Es decir, estas dos transformaciones, material y simbólica, es lo que genera, favorece, da nacimiento a la revolución mezcalera. Se mejoraron las prácticas a través de las asistencias técnicas o las capacitaciones, pero esta modernización de la tradición, como le llaman, fue disimulada por un discurso en torno a la autenticidad y la tradición. Y de esta forma, la modernización se invisibiliza, es imposible observarla. Y me di como misión en este libro de estudiar este fenómeno social que es la revolución mezcalera. Es un fenómeno social en el cual intervienen muchos actores, productores, consumidores, intermediarios, promotores, etcétera, que construyen la idea de la autenticidad, porque la autenticidad como tal no existe. Existe una idea en la que nos ponemos de acuerdo en lo que genuinamente se entiende por autenticidad. Entonces, es un fenómeno social, es un fenómeno que me interesó mucho, y insisto, a lo largo de este libro, en el rol que desempeñaron las asistencias técnicas en todo el país para rehabilitar, reactivar una vieja tradición caída en desuso, en desgracia, en crisis, que era la tradición mezcalera. ¿Y en qué consisten estas asistencias técnicas? Bueno, pues consisten en cursos de capacitación a los productores para cómo mejorar sus procesos productivos. Entiéndase la fermentación y la destilación. Entonces, a nivel federal existe una institución que es el CIATEG en Jalisco, que brinda cursos de capacitación a toda la industria agraria, agroalimentaria en México. Son doctores en biotecnología, cuya labor principal es investigar, pero también dar asesoría a la industria de la alimentación y de las bebidas, entre ellas la industria del tequila. Y estos biotecnólogos fueron contratados por diferentes gobiernos para capacitar a los productores. No que no supieran hacer las cosas, sino que pues el mezcal que hacían pues no correspondía o no se adecuaba a la norma. Entonces, cuando se crea la norma, es importante entender que se creó una norma en el 94, se creó una denominación de origen, pero eso no basta para cambiar la realidad de las cosas. El mezcal no cambió por decreto cuando se publicó esto en el Diario Oficial de la Federación. Para que cambiaran las cosas había que modificar las prácticas productivas, ¿sí? Y las capacitaciones buscaban justamente mejorar todo esto. Sin embargo, esta modernización de la tradición, como yo le llamo, contradice el espíritu de la autenticidad, la tradición, lo ancestral, etc. Y es por esta razón que ningún productor o casi nadie habla de este tema. Y ese es el secreto mejor guardado del mundo mezcalero y que es responsable del boom del mezcal. Si algunos de ustedes tienen confianza con algún productor, pueden preguntarle si en algún momento recibieron alguna capacitación o cómo aprendieron a mejorar sus procesos. Y pues se darán cuenta que esto, que durante mucho tiempo tuve miedo o temor de publicarlo o de hablar de ello, porque pensaba que podría perjudicar a los productores. Y en definitiva, pues no los perjudica, porque si bien deconstruyo
esta idea romántica del mezcal, pues el mezcal vale por sí mismo, más allá de la romantización, más allá de estas telenovelas que promueven justamente esta idea. También el mezcal de calidad se vale por sí mismo. El mezcal de calidad es el mezcal que está bien hecho, ¿no? Entonces no necesita estas campañas de marketing o de publicidad para valorizarlo. Y es de esta forma que esta fue la piedra angular, si gustan, de la revolución mezcalera, que permite entender un cambio a la vez material y simbólico que fue realizado por diferentes actores en diferentes momentos en México, y es así como forjó la noción del mezcal de cuarta generación. El mezcal de cuarta generación es lo que comúnmente se llama mezcal tradicional, el mezcal que apareció desde finales de los 90 y que a partir del siglo XXI pues, dio lugar al boom del mezcal que hoy conocemos. Y hay algo, una astucia académica que me permitió entender esto es introducir la noción de la variación en el tiempo y en el espacio. Cuando uno entiende que el mezcal no es el mismo hoy, en todos lados, en todas las épocas, bueno, pues entiende que justamente el mezcal de cuarta generación corresponde a estos últimos 30 años. Anteriormente existía un mezcal de tercera generación, que es el mezcal abocado, y el mezcal de segunda generación, que es el vino mezcal, y el protomezcal, que fue las primeras formas de este destilado, que se considera que era destilado una sola vez. Y la revolución mezcalera explica justamente que el cambio es la introducción de la doble destilación y la correcta ejecución del fraccionamiento, cosa que es un poquito técnico y no se ve, porque lo que se ve son las instalaciones. Entonces, cuando uno visita las instalaciones, una mezcalería, bueno, pues obviamente es testigo de herramientas rústicas, instalaciones antiguas, suelos de tierra, y obviamente se dice, pues esto es súper auténtico, es súper tradicional, ¿sí? Porque lo que se modernizaron fueron las prácticas. Entonces, estas instalaciones sirven para destilar mezcal, definitivamente, pero también sirven para forjar simbólicamente la autenticidad, ¿no? Son dispositivos materiales y simbólicos, ¿sí? Entonces, el hilo conductor del libro es la articulación de estas dos dimensiones y que explican justamente el nacimiento de este mezcal de cuarta generación. Es el mezcal tradicional y es un proceso social muy complejo que describo a lo largo de 4 capítulos, y por ahí pues también aprovecho para criticar o cuestionar este tema de la prohibición, el tema de la oaxacanización del mezcal, pero también la tequilización de los campos mezcaleros. Aprovecho para abordo con mucho énfasis el punto de cómo se forja la autenticidad, ¿sí? A través de un discurso, de prácticas, de visitas, de imágenes, de vídeos, etc. Por ahí también pues cuestiono todo este tema de la destilación prehispánica, que yo considero que nunca existió, ¿no? Por ahí hay una manipulación de información muy fuerte a nivel académico, hay luchas de poder académicas, hay luchas de poder político, hay luchas de poder económico en torno a este tema. Es resultado de procesos sociales, políticos muy complejos, como el multiculturalismo, la etnificación del mezcal, cómo se le trató de imprimir esta identidad étnica al mezcal, ¿sí? Y eso nace como parte de un proyecto político para controlar este país, desde la presidencia de la República, y cuyas ramificaciones en Oaxaca pues era lo que con los años se nombró el Pronasol. Y anteriormente, bueno, pues eran programas de lucha contra la pobreza, de promoción del desarrollo rural, pero que también buscaban políticamente frenar el avance de la izquierda en México y tratar de evitar revueltas sociales como sucedió en el estado vecino de Chiapas. Entonces, esta promoción del sector agropecuario, agrícola, rural, del cual el mezcal hacía parte y que participa en un contexto multicultural de los años 80 y en esta lucha por el poder político,
y para legitimar al PRI en estados con fuerte volatilidad electoral, bueno, pues permiten entender al mezcal en un contexto más amplio, en un contexto político, en un contexto de la globalización, ¿no? Porque de alguna manera lo veo a la luz de la globalización. El Tratado Firme de Libre Comercio convirtió a todo lo mexicano y todo lo antiguo en algo de moda. Y el mezcal hace parte de este fenómeno. Entonces, es una invitación a tomar conciencia de la forma en que participamos, académicos y otros actores, a construir esta idea romántica del mezcal, que frenó mucho la investigación, porque todos repetíamos la visión dominante de lo que se entendía por mezcal y no habíamos deconstruido, no habíamos hecho el trabajo básico de epistemología, de reflexividad y pensar al mezcal temporal y espacialmente, ¿no? Entonces, esas son las principales ideas, algunos hilos conductores de la revolución mezcalera, y quizás para comenzar el debate, si tienen preguntas, que es lo más interesante en este tipo de cosas, o si quieren algunas anécdotas, podemos dar pie a la sesión de preguntas y de respuestas, empezando por los miembros del panel, si gustan. Gracias por su atención. Bueno, yo lo que propongo con Domingo es que en el espacio de preguntas y respuestas, en aras de que esto sea pues no muy extenso, no tan tedioso, un poco dinámico, les pido que se enfoquen en preguntas al autor, aprovechando que está aquí, y si tienen comentarios, opiniones, las podemos dejar hasta el final, ¿no? Ya dependiendo de qué tanto nos extendamos, o si no, ya ahora sí que al terminar la sesión de preguntas y respuestas, pues se pueden acercar directamente con Domingo y platicar ya más en corto, ¿no? Y bueno, aprovechando mi poder de moderadora, voy a hacer la primera pregunta. En tu libro mencionas que nada respalda las denominaciones de origen mexicanas, y ante este hecho los agave spirits internacionales están aprovechando el prestigio ganado por el mezcal. ¿Qué consideras que se debe hacer para proteger, entre comillas, a los destilados mexicanos ante esta competencia desleal? Porque actualmente, digamos, lo que los soporta pues, es este binomio autenticidad-tradición. Bueno, como todas las preguntas, esta es particularmente difícil. En verdad no sabría qué responderte. Vamos a ver, desde una visión sociológica, la idea de las indicaciones geográficas, como se construyó en Europa, es un sistema sui generis de protección comercial para los productos tradicionales. Es fácil darse cuenta que son construcciones políticas que tratan de fortalecer las diferencias culturales o naturalizar las diferencias culturales, creando relaciones de poder. Entonces, son muy arbitrarias y lo que les da fuerza no es su carácter jurídico. No sé, yo pienso que habría que crear algún instrumento poderoso para valorizar las bebidas mexicanas. Curiosamente, el ingeniero Julián me habló de este, y quizás se nos pueda hablar un poquito más de este tema, de esta estrategia de transparencia, porque si yo lo que suelo recomendar es el poder del consumidor. El poder es un poder que tenemos como consumidores y que muchas veces no ejercemos, y ese poder se ejerce en la medida en que contamos con información disponible, es decir, cuando la simetría de la información, la transparencia es fuerte, ¿sí? Ante la opacidad, pues es difícil tomar una decisión, pero cuando sabemos qué está pasando, pues es más sencillo. Entonces, para eso hay que informarse. Y justamente antes de iniciar esta charla estábamos hablando sobre esta herramienta que permite a través de internet obtener información con respecto a la producción. Entonces yo pienso que no hay soluciones mágicas, sino que hay combinaciones de pistas, de soluciones
como pues la búsqueda de transparencia, fortalecer legalmente las indicaciones geográficas, apoyarse con instrumentos como estos. Eso es lo que sugeriría. Y quizás un involucramiento del Estado mexicano más en el sector también. Quizás Elige nos puede hablar un poquito más del sistemita. O... Sí, no hay problema. Aprovecha. Sí, lo que dice Domingo, porque precisamente, como dije en un principio, no se trata de que Julián Gómez exponga pues toda una experiencia de 48 años. Se trata de reflexionar, de estudiar este libro. Aquí lo que le presenté a Domingo, que como yo trabajo con mi hijo, y mi hijo pues se desarrolla en toda la cuestión de las redes de computación, que fue lo que aprendió, pues él cuando entra a trabajar conmigo a partir del año 2015, pues ya empezamos a hacer una etiqueta, un QR, en donde hablamos, que habla el productor, en este caso Celso Luis Santiago, en este caso es Francisco de San Baltasar Galavira. Cada botella habla por sí mismo de su mezcal, habla del volumen mínimo o máximo, más bien, que producen para llamarlo mezcal artesanal. No hay mezclas, no son tapadas. El otro tema que habla precisamente es una ficha técnica. La ficha técnica habla de la trazabilidad y rastreabilidad del producto desde la materia prima, cuál fue el proceso, cuál fue el resultado de ese producto que van a encontrar en la botella. Ahí también, como les decía, se habla del propio productor. El productor da su historia, cómo él hace su mezcal. No es por la capacitación, no es, sino cómo viene de generación en generación. Él es de tercera generación en el caso de Francisco de San Baltasar Galavira, y él habla de su experiencia, él habla como práctico. La persona que está en un palenque es práctico, no es un agente ni químico, ni ellos lo hablan por sus sentidos. Eso es lo que habla esa ficha técnica. Habla también algo, que aquí hay una persona presente, y la verdad, yo no esperaba que estuviera Mavi, pero ella, a partir de que se viene a Oaxaca y en la Ciudad de México, ella empieza a trabajar conmigo para poder ir viendo cada una de las botellas para hacer análisis sensorial. Ella tiene una certificación, entonces hay credibilidad en lo que ella está haciendo de trabajo por Oaxaca. Ella es oaxaqueña. Ella ve a cada uno de los productores, va al palenque, ve cómo produce. Entonces, eso es lo que estamos sacando de la botella. El otro aspecto es de que ponemos los fisicoquímicos, que es el análisis químico del producto. El otro es un certificado de venta nacional para poder hacer el producto, y ahí lo pueden escanear y lo pueden ver. Esta botella está llena de QRs, desde una marca hecha en Oaxaca, desde un SAT, desde un holograma de algo que no quieren muchas personas, porque dicen que se quita lo tradicional, de los organismos evaluadores. Pero bueno, adelante. Podemos seguir. Félix, ¿tienes pregunta? Una, escógela. No, más bien un comentario. Un comentario, yo creo que es el más controvertido
y de lo que pude recoger también de las pocas personas que ya han leído el libro, es el tema de la asesoría técnica. Por supuesto que tiene una gran influencia los técnicos, los científicos en esta revolución mezcalera, pero yo considero que hay al mismo tiempo, o sea, el mezcal no es uno solo, como dice el autor. Los primeros mezcales de primera generación desde el siglo XVI, los de segunda, tercera y esta última, la cuarta generación, son muchos mezcales, muchas caras del mezcal que he visto también que conviven simultáneamente. En mi experiencia, por ejemplo, con la Asociación Civil de Maestros del Mezcal, cuando se empezó en el 2012, yo conocía a muchos productores. Bueno, ya conocía primeramente en la Unión de Palenqueros en el 2007, y ahí me di cuenta yo que en el bachillerato honestamente no quería saber ya nada de mezcales de Matatlán, o sea, espadín y de gusanito y reposado, pero yo desconocía las múltiples caras, el universo de expresiones mezcaleras, y de los que he preguntado recientemente si han recibido asistencia técnica, y en el caso concreto de Francisco García, que fue con el cofundador de Cuish, y de esos mezcales que yo me enamoré, que él dejó en el 1996 cuando se fue a Estados Unidos, y regresó 10 años después y probé esos mezcales. Él no recibía asistencia técnica ni científica, y muchos productores, la prueba está en que de la gran cantidad de productores que existen en Oaxaca, solamente el 20%, de hecho lo dice Domingo, están certificados. Entonces yo creo que existen al mismo tiempo los productores que se tuvieron esta asistencia técnica del Consejo Regulador del Mezcal, recientemente del CIATEG, del doctor Palma con el hito, y bueno, se cree o se sabe que es Matatlán, ¿no? el que mayor asistencia podría tener, porque es el mayor productor, es el lugar donde se encuentran la mayor cantidad de productores en todo el país. Pero en la realidad, y yo entiendo que bueno, el gobierno tiene que dar un informe de resultados de un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, pero en la realidad estos talleres, estos cursos no son tan de lo que yo puedo ver, tan eficaces como dice el gobierno. La prueba está en que el ICAPET, por ejemplo, que fue una inversión de 15 millones de pesos en el gobierno de Murat, esa inversión pues es una inversión tirada a la basura, es un desperdicio, no hay una relación con los productores. Nos tocó en este nuevo gobierno que bueno, tratar de rescatar algo de este centro de innovación del mezcal con esta nueva administración de la dirección del ICAPET, y de las visitas que se hicieron con los productores, la verdad es que no funciona nada. Había buenas intenciones, yo no creo que se haya hecho con el fin de defraudar, eso espero, pero no sirve, no funciona nada. Entonces son cosas que, esa es una prueba. Entonces, en definitiva sí hay una influencia
por supuesto, para la profesionalización, ¿no?, de la producción y para la certificación. Solamente ese tema yo consideraría que es como de los más controvertidos, y sobre el tema de la folclorización, por supuesto. El ejemplo por excelencia pues es la Guelaguetza, y el mezcal pues es algo más allá, una bebida más compleja. Entonces, bueno, en síntesis, creo que hay simultáneamente los mezcales y tal vez los de tercera generación, los que fueron malos mezcales, que se les tenía que agregar, que le decían pechuga erróneamente, se les tenía que agregar ese maguey cocido o el gusanito, o pintados ambarinos, y luego al mismo tiempo había la tecnificación, la profesionalización con el Consejo Regulador, y al mismo tiempo un productor ahí en alguna montaña con un mezcal extraordinario. Es solo ese punto. Gracias. Gracias. Pues están más polémicos los comentarios de Félix que los de mi libro. Vamos a dejarlo como comentario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuri. A mí se va por el lado técnico y tú eres sociólogo. A mí me interesa, si puedes ahondar tantito en esto que hablas tú de que el mezcal es una construcción. Por lo tanto, esto puede desinflar las ilusiones de muchos mezcaleros. No sé si ellos lo puedan entender. Esa deconstrucción que estás haciendo, ese punto sociológico, y investigando el mezcal no desde el punto de vista técnico de los fenoles, el metanol, etcétera, sino desde el punto de vista social, estás hablando de una construcción muy reciente. Una construcción de ese tipo corre riesgos. Puede llegar otro más listo y la derrumba. Entonces a mí me interesa desde el punto de vista sociológico eso. Y hay una cosa, nada más para terminar. Hablas de el mezcal, los programas de gobierno como Control Social, Pronasol, etcétera. No sé si leíste alguna vez un reportaje en Proceso que se llama Los mezcales del PRI. Aunque ahí habla específicamente del hermano de Lozoya, de Lozoya que está en la cárcel, y del hermano del que era líder del PRI, etcétera, etcétera. Eso no sé si en tu libro venga sustentado algo al respecto, ¿no?, para ahondar en los mezcales del PRI. Gracias. Gracias por la brevedad de la pregunta. En efecto, bueno, vamos por partes. Mezcales, estos mezcalitos de leyenda, que bueno, los Lozoya, pues, sí. Lozoya, Juan Jesús, ¿cómo se llama? Lo conocí por ahí en una ocasión. Pues muy controvertido todo ese tema, como que no me quedó muy claro si bajaban recursos, creo que por ahí con algunas otras instituciones. Efectivamente hay mezcales del PRI, hay agaves de gobierno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, en el norte del estado, en la Mixteca Baja, bueno, pues hubo programas en donde de gobierno que fueron plantando la tradición con ollas de barro y agaves, y llegaron a los pueblos diciendo: gente, vamos a producir mezcal. Oye, ¿cómo se hace? A ver, pues vamos cortando las plantitas, aquí están las ollas, vamos a hacer mezcal. Las ollas con el tiempo se estropean, se rompen, las reemplazan por tambos de fierro, se terminan por oxidar, y después se reemplazan por tamaleras de aluminio, lo que había a la mano, y bueno, así va evolucionando. Eso da huella de cómo pues las instalaciones se van construyendo con lo que está a disposición, ¿no? Y también da cuenta de cómo pues las tradiciones se van inventando, ¿no? Entonces, como toda construcción social, sí, obviamente son construcciones arbitrarias y a veces endebles en este caso, y su fuerza depende
muchas veces en el poder político de los actores que las crean, ¿sí? y de la estructura jurídica en la cual estas construcciones yacen, ¿sí? Entonces, en países desarrollados como Francia, esto funciona de maravilla, funciona muy bien y son muy poderosas, ¿no? En México, bueno, pues es un poco distinto. Así que para darle fuerza, yo pienso que, pues no sé, es muy complejo. El Estado de Derecho en México no funciona como debe ser. La misma norma no se respeta, ¿no? La misma norma no se respeta, digámoslo llanamente. Polulan los mezcales de fórmula, ¿no? Entonces, hay un riesgo, unas amenazas para reproducir la crisis de la cual el sector mezcalero salió a duras penas, gracias a muchos esfuerzos que mal que bien funcionaron, o algunos que se pusieron las pilas lograron que funcionaran y tal. Por otro lado, hay muchos recursos que en este país pues no llegan a sus destinatarios. Los recursos destinados a la construcción de carreteras los acaparaban los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La carretera Oaxaca-Cuixtlahuaca, Ixcatlán, estaba en el registro como una carretera pavimentada desde hace años y no podían postular al recurso de este gobierno federal para pavimentarla. Entonces, hasta que declararon, ¿no?, esta irregularidad. Lo mismo pasa con los recursos destinados a la GABE y a otras cosas. Terminan en los bolsillos de altos funcionarios o son utilizados con fines de clientelismo político. Y el resultado es lo mismo. El recurso no llega a su destinatario. Entonces, hay muchas irregularidades, ciertamente. Y en ese marasmo, pues, es difícil hacer valer las cosas, ¿no? Y pues lo más que se puede hacer es hacerlas valer desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los actores que lo defienden, pero pues tal y como están las cosas, la norma está diseñada, no sé si a modo, pero en todo caso favorece los intereses de los grandes productores. Entonces, pues los principales defensores de la causa, pues, no sé cuál sea su postura en realidad. A mí no me queda muy claro, pero bueno, pues ya para no polemizar más, digamos, vamos a dejarlo ahí. No sé, es una reflexión que lo que puedo responder a tu reflexión, a tu pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Vera. Rodrigo, antes que nada, yo creo que el libro que presentas sí es una buena contribución, yo creo que a todo lo que tiene que ver con el mezcal, ¿no? El mezcal pues es realmente algo de alguna forma desconocido para muchos fuera de Oaxaca, ¿no?, fuera del país, y realmente pues bueno, es diversas formas de ver el mezcal, ¿no?, diversas formas, diversos grupos, ¿no? Aquí mi pregunta, tengo dos preguntas, dos comentarios. Una sobre la reflexión, ¿no?, porque pareciera que en tu libro estás hablando sobre lo que tiene que ver de todo lo que es el mundo del mezcal, pero por otra parte, la parte de la globalización, la parte que va empujando el tema de la demanda de mezcal, que va hacia los temas de un mezcal pues, que realmente es certificado, ¿no? Pero también hablas de los mezcales tradicionales y hablas de diferentes grupos, también de destilados, y lo que sabemos, ¿no?, es que quien jala la demanda pues han sido también pues mezcales certificados. Y también del tema de qué piensas, o sea, si tu libro es como abarca todo o abarca una parte, ¿no?, porque pareciera ser que es exitoso todo lo que comentas, pero realmente lo que vemos que es exitoso, casi 90% del mezcal de la producción lo tiene concentrado Pernod Ricard, Bacardí, Cuervo, Campari, las grandes transnacionales, ¿no? Entonces, y esto va conectado también con el siguiente, ¿no?, punto donde hablas de la asistencia técnica. Un poco de la asistencia técnica va relacionado con, bueno, qué es lo que han dado, ¿no?, muchos de los gobiernos locales, gobiernos federales, en todos los estados con denominación de origen, pero también hasta dónde
si ese avance viene como un resultado de afuera, ¿no? De una empresa transnacional. Por ejemplo, ¿no? Conocemos bien el caso, por ejemplo, de Cuervo, ¿no? En Oaxaca, que trae a sus productores, les dice cómo sembrar, cómo traer, cómo tienen que hasta procesar y hasta incluso cómo tienen que envasar, ¿no? Tienen que envasar con aire acondicionado, donde tienen que checar la graduación alcohólica cada 15 minutos, ese tipo de cosas, ¿no? Y la última es sobre tu reflexión sobre el CIATEC. ¿Qué piensas del CIATEC, ¿no? Porque mencionas como que es algo muy, muy grande, muy importante, cuando para nosotros como oaxaqueños, el CIATEC, dentro de lo que hemos visto, no ha tenido un gran impacto, y también el gran impacto que nosotros hemos tenido del CIATEC ha sido que les ha hecho la chamba a las nuevas propuestas que quieren denominación de origen, ¿no? Por ejemplo, Estado de México, Morelos, Aguascalientes. El CIATEC hizo su estudio técnico y también con muchas deficiencias, ¿no? Y por eso lo queremos para... Sí, gracias por tu comentario. Bueno, vamos a ver, así en el desorden voy a tratar de responder. Bueno, me gusta presentar este libro como la otra cara de la moneda de mi trabajo. En el libro anterior, el que publicamos con Mario y Cuauhtémoc, aquí presentes, en 1450 ediciones, bueno, ese libro es muy técnico y pues bueno, ahí reproduzco un poquito la visión dominante que ahora con este libro, en el cual crea una ruptura teórica fuerte, pues es muy distinto. Si gustan en términos de Matrix, me gusta presentar el otro libro como la píldora azul, ¿no? Es decir, nos tomamos esa y todo es maravilloso, el mezcal romántico y tal, que no está mal, pero desde un punto de vista específico, ¿no? Y esta es la píldora roja. Tomas esta y te desconectas de la matriz, te das cuenta que el mundo es explotado por las máquinas y que el mundo como lo vemos es una ilusión creada para impedir ver esa explotación. Entonces, la píldora azul y la píldora roja, ¿no? La visión romántica y la visión deconstruida postcolonial, en cierta forma. Y soy muy crítico, quizás esta presentación fue muy positiva, pero cuestiono muchas cosas en el libro como tal. La arbitrariedad de los parámetros físico-químicos, la carencia de legitimidad de algunos estados, o cómo la construcción de la denominación de origen espacialmente, geográficamente, depende de una voluntad política. Cuestiono mucho quizás el alcance también, o sea, de estas asistencias. No todo el mundo recibió capacitación, ¿sí? Hay diferentes formas de destilar. Hay que entender que, bueno, en Oaxaca el mezcal como tradición, como actividad económica, resulta del desplazamiento geográfico de la producción de San Luis, Zacatecas, a la hacienda López, cerca de lo que hoy es Matatlán, y cuando ésta se fragmenta al calor de la revolución, de las balas y de la reforma agraria, post-revolucionaria, etcétera, bueno, pues los jornaleros se emancipan y ellos inician esta tradición que conocemos hoy en día en todo el sector del distrito de Tlacolula, etcétera. Bueno, entonces, cuestiono muchas cosas, el libro es muy crítico, y todas las mismas, incluso las nociones de autenticidad y de tradición, también las cuestiono como nociones naturalizadas, ¿sí? Porque pues cuestiono esta idea del mezcal como una idea naturalizada, esencializada. Pensamos que el mezcal siempre fue así toda la vida, desde hace millones de siglos, es decir, una idea del mezcal pristino, impoluto, eterno. Bueno, no existe, ¿no? El mezcal varía en el espacio y en el tiempo como todo. Bueno, obviamente esto, de lo que yo hablo, no puedo generalizar a todo lo que pasó en el país, pero sí abordo un movimiento liderado por algunos grupos y algunos actores que tratan de reactivar lo que hoy se conoce como el mezcal artesanal y el mezcal ancestral, que resulta a su vez de una lucha política para modificar la norma, ¿no? No la última modificación, en la anterior, 2016.
Hay una lucha política entre los pequeños productores, los defensores de estos mezcales tradicionales y los defensores de los mezcales industriales. Entonces, pero fue una guerra pírrica, ¿no? Fue una victoria pírrica, se ganó perdiendo. ¿Por qué? Porque igual se logró hacer aceptar la categoría de mezcal tradicional y mezcal artesanal, que por cierto, el artesanal conoce un repunte muy fuerte desde hace años, y eso es responsable justamente de toda la derrama económica en Oaxaca y en otros estados. Reconocen la categoría de mezcal a secas, que es el mezcal industrial, y obviamente en números, esos mezcales, bueno, pues se producen y exportan en mayores cantidades que los mezcales tradicionales. Aquí de lo que hablo, porque estas ideas ya las he debatido en otras publicaciones, es de los mezcales producidos a pequeña escala, lo que se suele llamar mezcal tradicional, etc. Entonces, estas asistencias técnicas beneficiaron a algunos. No solamente está el CIATEC, sino también aquí Felipe Palma y su esposa dieron muchas capacitaciones. El ingeniero aquí presente, Raimundo Martínez y Aida, de la cooperativa Raíces Toltecas en la Sierra Sur, Miahuatlán y Sola de Vega. El CIDIC. CIDIC, perdón, sí, el CIDIC. Hablamos. Hubo muchos actores, y por cierto, algunos no se enteran de estas asistencias. Algunos extranjeros, ¿no?, que llegan a comercializar mezcal con esta idea de que, bueno, el mezcal es fabuloso, vamos a venderlo. Llegan y ya todo está listo, la mesa está puesta. Muchos actores locales ya capacitaron a los productores con un verdadero compromiso social, y para cuando llegan los extranjeros, pues ahora sí ya lo están haciendo bien, y ni se enteraron de la chamba que hicieron los otros para capacitarlos y mejorar sus procesos. Y eso fue lo que pasó en Miahuatlán, en Sola de Vega, donde muchísimos productores beneficiaron de esto. Entonces, vamos a ver, esto benefició a aquellos que tuvieron el kairos, esta capacidad de acoger la suerte cuando pasa, y subirse al barco, subirse al tren y decir, a ver, está interesante esto, si hacemos así, bueno. Entonces, obviamente, los del CIATEC viajaron por todo el país, visitaron algunas organizaciones. Algunos aprendieron con aquellos que recibieron capacitación, otros dominaban la técnica vernácula de Matatlán, y algunos más recibieron capacitaciones por sus lados de ingenieros químicos, etcétera. Karina Bach, que está en Danzantes, bueno, también hace parte de este movimiento. O sea, entonces no es una institución. Pero para terminar, Juan Gallardo de CIATEC, obviamente él es el historiador responsable de la preparación de los dossiers técnicos para la candidatura de los estados a la denominación de origen. El gobierno lo contrata, es historiador, va a recabar información, saca unas fotos, aquí están las haciendas, aquí están las huellas, los vestigios. Pues efectivamente aquí hay una tradición en Aguascalientes, aquí en Sinaloa, en cualquier lado, y bueno, y es una asesoría que él da, y por esta asesoría CIATEC recibe financiamiento, el investigador recibe un pequeño porcentaje, y el gobierno recibe pues este dossier que ya depende del poder político que tenga para poder solicitar el ingreso a la denominación de origen. Entonces, todo esto lo cuestiono. Obviamente, esta charla pues, no fue en un corte muy técnico, digamos, en el sentido académico, pero si toman la molestia de leerse el libro, lo discutimos con una nueva mirada en el momento que quieran. Con mucho gusto. Gracias. Pregunta. ¿Hay una pregunta? En el live. A ver. En el live. Lela. A ver, yo hay una pregunta del live. Asumiendo que acabamos de inventar los mezcales tradicionales, ¿vale la pena entonces hacer alguna labor de conservación y protección de los mismos? En caso de que sí, ¿tiene el autor alguna propuesta? Vamos a ver, es que estas preguntas son muy difíciles, y yo lo que hago aquí son planteamientos académicos, son líneas de investigación, son pistas para estimular el debate.
no tengo soluciones, no doy asesorías al gobierno, pero a ver, lo que se me puede ocurrir como para... bueno, hay muchas invenciones, ¿eh? El himno nacional mexicano es una invención, ¿sí? Las banderas son una invención, ¿sí? Bueno, los países se construyen gracias a estas invenciones, apoyadas en tradiciones, en folclore, en diferentes cosas. Bueno. Digamos que es un invento de la modernidad, pero como idea, como representación, si gustan, ¿sí? Para protegerlo, yo pienso que otra vez es la cuestión de la información, ¿sí? De la información, la búsqueda de la información. El consumidor ilustrado es aquel que va a indagar quién lo produjo, dónde, cómo, en qué volumen, etcétera. Le pusieron urea, le pusieron alcohol etílico, le pusieron alcohol de caña, a ver, ¿cómo estuvo el proceso? Pues, entonces, hay que darse cuenta que si compran mezcal en el supermercado, pues empezó mal la búsqueda de información. Yo, pues, por ejemplo, los invito a buscar mezcales en otros sitios, porque los mezcales que los venden en el supermercado, pues imagínense la economía de escala y pues toda la explotación económica detrás de eso. ¿No? En el libro hablo mucho sobre estos mecanismos de extracción de riqueza y de los discursos en torno al patrimonio cultural, la herencia, lo tradicional, que algunos autores enarbolan para legitimar esta apropiación cultural que están ejerciendo, y que muchos de ellos también se consideran como, ¿cómo le llaman? White savers, los salvadores blancos, que vienen a salvarnos de la miseria en la que vivimos. Bueno, en fin, pues sí, yo pienso que valorizando los procesos, valorizando el mezcal como tal, ¿no? Como una bebida genuina, mexicana, producida con calidad. No se me ocurre otra cosa, es que estas preguntitas no tengo soluciones mágicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que sí yo sugiero mucho es lanzar un debate en torno a la modificación de los parámetros físico-químicos de la norma, de la denominación de origen, de la norma mexicana, de la norma, la 070, sí, perdón. Entonces, modificar estos parámetros que en el estado actual de las cosas penalizan mucho a los pequeños productores, y como son ellos los que producen este mezcal, bueno, pues yo pienso que lo primero sería lanzar un debate en torno a esto, un movimiento político para presionar cuando se cumple el plazo para modificar la norma en este sentido, porque esos parámetros, mi colega y amigo Pepe Hernández ya lo ha dicho, son arbitrarios, no tienen ninguna legitimidad y no se justifican. Entonces, depende de la voluntad política y de la presión de que justamente se ejerza mediáticamente, políticamente, institucionalmente para modificarlos. Yo pienso que esa sería una primera pista de reflexión. Pero bueno, ese es un punto ahí que está pendiente desde hace tiempo. Adriana. Bueno, en esta idea de que son líneas de investigación, yo quiero preguntarte que más allá de que hayas preguntado como a los actores reales, que son los creadores del mezcal, ¿dónde está la voz como de los productores, ¿no? Para las líneas de investigación con las que se conforma la cuarta transformación del mezcal, ¿no? Porque así lo veo yo. O sea, la cuarta transformación del mezcal está dando mucha visibilidad a la tecnificación, ¿no? Pero en estas líneas de investigación que tú consideras, más allá de las preguntas o las encuestas que pudieses haber recogido, ¿dónde entra el saber de quienes sí lo están haciendo, los verdaderos actores, que al final solamente nos estamos, como lo mencionas muy bien en el libro, o sea, esta etnificación del mezcal sirve para un producto mercadotécnico, ¿no? Para un fin mercadotécnico que al final es el resultado de esta cuarta transformación. Sí, gracias. Muy pertinente tu comentario, tu observación. Vamos a ver.
la modificación de la norma en el 2016 a raíz de las tentativas de los industriales por imponer el nombre Comín y por querer prohibir el uso del nombre agave en las etiquetas, es decir, la 186 y la 199, que fracasaron de alguna manera. Ese proyecto, esa tentativa fue frenada no por los productores de mezcal tradicional, sino por la capacidad de boicot que potencialmente representaban los bartenders en Estados Unidos. La voz de los bartenders, ahora sí erigidos como actores políticos, ¿sí? en este contexto de los años 2012, 2015, 16. Bueno, pues fue justamente cuando las autoridades mexicanas que escucharon la palabra boicot, que dijeron, ok, vamos a ver, ¿qué se les ofrece? No, pues que nosotros queremos mezcal, el craft, ¿no? El craft spirit, mezcales artesanales y tal. Bueno, pues, y ahí se empezó a hacer una concesión, gracias al poder político y mediático y económico que podían ejercer los bartenders y los defensores de los espirituosos artesanales en el extranjero, porque aquí, pues, no había una voluntad coordinada, no había un actor, no había una voz, no había un movimiento que los representara. Si bien el consejo, en ese momento el COMERCAM, el CRM, obviamente intervino, porque pues todos sus miembros son, pertenecen a esta institución que se supone defiende los intereses. Bueno, también se decantó por esa propuesta porque de alguna manera, no por defender a los productores, sino porque el mercado pedía esto. Entonces hubo una conjugación de intereses entre los defensores, digamos, legítimos, que eran estadounidenses, bartenders de otros países también. Fue un movimiento transnacional. Por cierto, fue el primer movimiento transnacional que tiene éxito en haber frenado una iniciativa de gobierno en alguna parte del mundo. Y entonces esto se logró por fuera, porque aquí no había esta coordinación, y el CRM lo hizo de alguna manera porque también pues, había una afinidad de intereses, pero desgraciadamente pues, no hay una coordinación que defienda esta postura a nivel internacional. Entonces, a lo mejor nos podemos inspirar de esa anécdota para tratar de construir un movimiento de defensa o tratar de levantar la voz, porque por el momento pues en este país es muy difícil hacerlo, y como está el sector, pues también. Entonces, nada, quizás esto pueda servir. Espero haber respondido de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues quizás el calor de la copa, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces damos por concluida la presentación. Agradecemos a todos su presencia. Tenemos libros a la venta y tenemos al autor aquí, entonces se los puede autografiar. Entonces, pues pueden acercarse con él y platicar con él ya directamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.